Debemos recordarnos que es que literalmente hemos venido, o sea, nuestra humanidad llega viniendo desde un sufrimiento terrible. Nos olvidamos que hace menos de 200 años tuvimos guerras. Nos olvidamos que desde hace menos de unos cuantos siglos, menos de 2 siglos, literalmente estábamos en la época industrial y había mucho esclavismo. Nos olvidamos que literalmente los negros hace menos de 40 años eran considerados esclavos. Venimos de un sufrimiento terrible, ¿ok? Venimos de una manera de pensar llena de miedo, una manera de pensar muy animal, una manera de pensar donde lo importante era sobrevivir a toda costa y sobrevivir no solamente en base a nuestros impulsos más básicos animalísticos, por decirlo así, sino sobrevivir desde el ego, desde tengo que hacer esto para lograr eso porque eso es lo que la sociedad me dice. Empezaron a haber personas durante esos transcurrires, mentes despiertas, muy individuales, porque en ese entonces pues una sola mente despierta era capaz de hacer muy poco. Era capaz de hacer muy poco porque esa mente despierta se sentía sola. Literalmente Nelson Mandela, literalmente Mahatma Gandhi, literalmente otros grandes liberadores, otros, no sé, la Madre Teresa, como eran personas que se daban cuenta de esa situación y se daban cuenta que eso no era lo que se debería estar haciendo, porque eso, la manera en la cual estaban haciendo las cosas traía simplemente más y más sufrimiento en responder a un golpe con otro golpe, en responder las cosas con venganza, con rencor, sí, con resentimiento, en responder a eso con más, a responder eso con más eso, hubieron esas mentes que se les hizo un clip y estoy seguro, estoy segurísimo que las antiguas épocas hubieron muchísimos, hubieron millones de personas, hubieron millones de personas que también se les hizo en clip. Pero ¿qué pasa? Existía algo que era la presión social, existía algo que se llamaba la falta de internet. Porque tú actualmente, bueno, si tú eres un psicópata, si tú eres un asesino en serie, literalmente, si te abres en la deep web, puedes encontrarte personas como tú. Tú puedes sentirte una comunidad estando en absoluta soledad. ¿Qué pasaba antes? De que esas personas que les hace esos clips, de esto no debería ser así, como se están haciendo las cosas, podrían hacer de otra manera. Aquí hay falta de humanidad, por decirlo así. Las personas que se dieron cuenta de esa falta de humanidad en nuestro pasado fueron millones, pero ¿qué pasaba? Se sentían poco acompañadas, se sentían solas porque estaban rodeados con un montón de personas que ya se les habían lavado el cerebro desde muy jóvenes. Su familia, su tatarabuelo, su tatarabuelo ya habían estado viviendo de esa misma manera y ellos sabían desde muy pequeño, se les había metido esa manera de ver las cosas, de ver la vida, de que literalmente tienen que hacer caso a lo que la sociedad les dice para ganar ese dinero para la supervivencia. Literalmente ellos eran unos animales. ¿Por qué? Porque tú empiezas a vivir como ser humano, tú empiezas a vivir como ser humano cuando empiezas a vivir, no a sobrevivir. Personas que tuvieron clips se dieron cuenta de la posición en la cual estaban, se dieron cuenta de la sociedad de mierda en la cual les había tocado estar y de lo mal que estaba y literalmente vieron la oportunidad y se decidieron fervientemente de cambiar lo máximo que pudieran en el transcurso de sus vidas, lo que alcanzaran yendo en contra de lo que estaba dictaminado. ¿Desde cuando tú no quieres trabajar para el rey? Tú tienes que trabajar para el rey, siempre ha sido así. No, no, yo quiero cultivar para mí, para mi familia. Llegó el rey, pum, lo descabezó. Mente despierta que se decidió hacer las cosas de manera diferente, pero que por la suerte que tuvo no logró hacer mucho. Entonces creció la sociedad, creció la tecnología, creció y se inventó algo que se llama la internet. El internet dio la posibilidad de que tú no te sintieras solo, de que si buscas bien encuentras ese lugar, esa página web, esa red social, así sea la deep web, donde encuentras tú tu nicho de locura. Pero no estamos hablando que los que estamos despiertos estamos locos. Estamos hablando de que hubo un avance tecnológico hasta el punto que llegó la internet. La internet que permitió. La internet permitió que las personas se pudieran comunicar, que los grupos de personas específicos con diferentes gustos específicos se pudieran encontrar de alguna manera, por lo mínimo comunicar, saber de que están ahí, de que hay personas que piensan como tú. Ese gran pero que era el sentirse solos, el no sentirse acompañados, el saber de que al pensar de pronto, no sé, alguien, por ejemplo, que tú vivieras en esa época antigua, tú tuvieras un clip, te das cuenta que están haciendo las cosas mal, pero tú al ver que todo el mundo está haciendo las cosas como de la misma manera de siempre y está viviendo siempre de la misma manera y tú te percataste que esa manera está muy mal, pero al tú ver que todo el mundo hace eso, pues tú dirás,
seré yo loco, ¿no? Que estoy pensando eso, todo el mundo lo hace, será por algo. Entonces vuelves otra vez a tu manera de pensar, dejas tu despertar a un lado. Nunca las personas en diferentes partes del mundo han dejado de tener clips sobre la realidad que estamos viviendo. Simplemente la diferencia es que las personas que están viviendo en este mundo tan conectado de redes sociales, las personas que tienen clips y tienen un clip lo suficientemente grande, quizás se meten a internet, colocan sus gustos, colocan sus porqués, colocan sus inquietudes y se dan cuenta de que no están solos, de que ese sufrimiento que ellos tienen, de que ese dilema que ellos tienen, de que ese percance, que ese punto de vista que ellos tienen, que va en contra quizás a lo políticamente correcto, no solamente son ellos, no solamente son ellos, no están solos. Y lo que fue hace décadas atrás un impedimento para ir en contra de lo políticamente correcto, ahora dejó de ser lo que era el dejar de sentirse locos. Porque cuando tú piensas de manera distinta y todo el mundo está en tu contra, todo el mundo piensa de manera distinta. Pues. Cuando tú piensas diferente y te das cuenta que todo el mundo piensa de manera distinta, pues tú dirás, pues el loco soy yo. La conectividad ya casi es mundial y eso está dando pie de que por más rara la situación que tú estés viviendo, siempre vas a encontrar un nicho en internet en el cual refugiarte, porque normalmente antes, ¿qué pasaba? Tú te identificabas como individuo, de repente te conectabas con tus cuestiones, te conectabas con tu quién eres, te conectabas con tu sombra y como que te alienabas porque tú te empezabas a darte cuenta de que tus cosas son tus cosas y que no todos tienen tus mismos problemas y que no todos tienen tus mismas dificultades y casi siempre en tu alrededor es muy poco probable de que sean y tengan las mismas cuestiones y las mismas inquietudes que tú. Quizás al otro lado en 150.000 kilómetros de distancia de ti haya alguien que esté pasando por algo similar, pero lo más posible es que en tu círculo social y familiar lo que tú estés pasando así muy puntual con esas características con las que tú tienes es poco probable. Quizás has visto cosas de afuera que te has dado cuenta que no deberían funcionar así, pero si están funcionando así es porque deberían funcionar así. Quizás entras en el conflicto tanto desde afuera como hacia adentro. Y como actualmente hay tanta conectividad y si el interés en específico, ya sea por un despertar extrínseco, por ese darte cuenta de cómo estamos haciendo las cosas de mal hacia afuera, o por un despertar intrínseco, que es como puede ser de que yo esté repitiendo patrones heredados, o cómo puede ser de que lo que a mi mamá le pasó me está pasando a mí, o lo que me está pasando lo estoy repitiendo y otra vez sin yo buscarlo, o lo que, cómo puede ser de que haciendo lo que me han dicho yo no soy feliz, o cómo puede ser que esto, o sea, ya sea si sea hacia adentro ese darte cuenta, o ya si sea hacia afuera ese darte cuenta, y si el clip, y si el interés personal es lo suficientemente grande, y si has nacido en este siglo, en estas épocas donde el internet pues está cogiendo más auge y más auge y más auge y más auge, esas personas que tenían esos despertares tanto afuera como hacia adentro y que ese clip fuera subjetivamente personalmente de un interés elevado para esa persona, pues se haría la concepción de buscar ese ámbito, lo que sea que tiene en internet y como yo lo puse, como yo ya lo expresé aquí, literalmente por más rara que sea tu situación, por más subjetivamente complicada, siempre habrá alguien que le esté pasando algo similar, que lo haya documentado y que lo haya visto, incluso comunidades que estén pensando igual que tú frente a cosas que estás pasando tú mismo en tu realidad interna o a cosas que estén pasando en tu realidad diaria externa. Entonces, ¿qué está pasando normalmente? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Por qué el auge del despertar? ¿Por qué pienso? Que esto lo único que está haciendo es aumentar. Y es que actualmente el 70% de la población mundial, póngale, ya tiene conectividad. ¿Qué pasa? Que en los próximos años está pronosticado que la potencia del internet mejore, que las restricciones mejoren, que haya accesibilidad hasta para el más pobre, ya sea porque sea más fácil la conectividad, incluso los pobres ya lo único que quieren es un celular, el pobre ya no aspira a dejar de ser pobre, sino aspira, si es pobre, a tener un celular, porque ven que todo el mundo lo tiene y quieren sentirse pertenecientes de esa tribu que tienen celulares. Entonces ese hecho, y ya pues como hay wifi por todo lado, entonces hay personas que por naturaleza están desconectadas, pero otras, cuando se encuentran su individualidad y se dan cuenta que su individualidad es normal, no se rechazan a sí mismas,
no niegan su darse cuenta, no niegan quizás lo que se llama ese despertar, y se empiezan a dar cuenta de que como ellos perfectamente hay montones, y al saber eso, literalmente ese animalito que tenemos dentro de nosotros, que busca la tribu, que busca el pertenecer a algo sin ser rechazado, pues queda solvento, queda bastante solvento. Resulta que pues ahorita pues sí, pues por las redes sociales ya las personas se hacen tribus y ya como que tienen ese despertar, y al darse cuenta que no son los únicos que tienen esa inquietud hacia ellos mismos y hacia la realidad que los rodea, pues no niegan ese despertar, no se sienten solos, se sienten vinculados, se sienten que están haciendo, que ellos mismos en su dilema están siendo parte de miles de personas que están con el mismo dilema o similares. Entonces no niegan ese despertar, porque el hecho de que tengamos esa programación social a nivel inconsciente paleolítico, de que tengamos que pertenecer a esa tribu, pues no nos vamos a autorrechazar, puesto que sentimos que literalmente estamos ahí, igual que muchos, en ese limbo de poder encontrarnos y poder mirar la realidad con más verdad. Literalmente el internet vino a liberarnos. La internet vino a desesclavizarnos un poco, porque antes lo que era una verdad, lo que era una verdad oficial, era, por decirlo así, el boca a boca, el periódico del pueblo, o el dictador, o el rey, o lo que sea, era el que comunicaba ahí la cuestión por medio de medios no digitales, o sea, ya impresos. Bueno, pero ahorita actualmente, por ejemplo, si a ti te dicen algo, que alguien te diga que el agua es azul porque le echan un tinte azul, un ejemplo, ¿no? Si alguien te llegara a decir eso antes, si eso era algo que se dijera en todos lados, que el agua es azul porque resulta que los calamares sueltan tinta azul, entonces por eso es que el agua es azul, un ejemplo, ¿no? Que si se hubiera pasado ese boca a boca, porque ¿cómo decirlo? Una mentira que se dice tantas veces y de tantas diferentes maneras y llega a tantas personas, podría convertirse a juicios de esas personas en una verdad. Entonces, pues antes vivíamos gobernados, pienso yo, filósofo aquí un poco, pienso que antes vivíamos gobernados por un montón de mentiras, sino como no había esa manera de verificar si esa información era mentira o era falsa, pues al tú mirar que todo el mundo decía eso y que el gobernante de turno, o el dictador, o el rey, o el noble, o la persona apoderada era el que decía eso, pues no había manera de desconfiar. Pues o sea, era una verdad que nos decían. Es un ejemplo, que alguien nos hubiera dicho eso, que el agua es azul porque tiene tinta de calamares. Pues no había de otra sino creerlo, era la verdad oficial en ese entonces. Pero así como esa era la verdad oficial, quizás al otro lado del mundo se diría una versión totalmente distinta sobre ese tema en específico, pero como en ese sector no había manera de contrastarlo, pues los habitantes de ese sector específico pues basaban su vida en base a esa mentira y un montón de más que simplemente estaban o eran dirigidas desde un ego, desde algún ciudadano apoderado, o de alguna iglesia, o desde algún instituto, o desde algún sitio donde están ahí pendientes de tener esclavos y ellos tener y obtener y ganar y más y más y más. Cero desapego, avaricia total. Cuando tú empiezas a cuestionar la realidad y te encuentras con un mundo en el internet donde personas como tú se están cuestionando lo mismo y están viendo que hay algo, que hay miles de millones de cosas que están haciendo como no deberían hacerse, y no eres el único que está en desacuerdo con eso, o no eres el único que está de acuerdo con eso, pues literalmente lo que alguien, por ejemplo, si alguien si alguien te dijo una mentira para manipularte, si la sociedad te dijo una mentira para manipularte y tienes esa sospecha, tienes esa cierta sospecha de que eso que te dijeron te lo están diciendo para que tengas miedo y dejes de hacer o hagas otra cosa, pues quizás buscarás en internet. Pues esa es la diferencia de la antigüedad. Antes no había cómo contrastar la verdad oficial con la verdad más verdaderamente posible y objetiva, sino teníamos que creernos la verdad oficial, la verdad que se contaba del boca a boca, la verdad que nos hacían creer la persona apoderada del momento. Teníamos que creernos la verdad que ellos nos vendían porque era la más sonada. No había manera de contrastar si eso era lo que realmente es la verdad. Incluso actualmente, si un científico hace un experimento sacando un resultado y ese resultado realmente es impactante, es un resultado que trasciende, normalmente llegan otros científicos a replicar exactamente ese experimento, a ver si ese experimento es verdad. Entonces pues ahorita hay manera de contrastar la verdad
oficial a la verdad realmente más veraz que puedes encontrar. Lógicamente que siempre la verdad va a estar en evolución, no hay nadie que tenga la verdad 100%, ni siquiera la ciencia tiene la verdad. Gran parte de la ciencia cada 10 años, en un porcentaje más o menos del 30%, se está renovando, se está diciendo cada vez la ciencia que algunas cosas que se habían comprobado con experimentos pasados, quizás esos experimentos estuvieron mal hechos y que quizás se pudieron haber mejorado y que dieron resultados totalmente distintos. O sea, ni siquiera la verdad más oficial que existe es la verdad más verdadera que existe. Entonces por eso te digo, encuentra tu propia verdad, encuentra tu verdad. Pero la primera forma de encontrar tu verdad es cuestionar tu verdad personal y tu verdad oficial. Fin del juego.